Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el segundo bloque del repaso. Bien, entonces nos vamos a ubicar en la página 141 del libro, en la pregunta número 1. Bien, estamos en el bloque 2 de repaso. A ver, chicos, la pregunta 1 nos dice, ¿cuál es la diferencia entre meteorización química y meteorización física? O sea, la pregunta 1 nos está haciendo referencia al tema de geodinámica externa, ¿no? Geodinámica externa, ¿bien? Entonces, vamos a buscar lo que es geodinámica externa. Bien, bien. Recordamos un poco de geodinámica externa, chicos, ¿bien? Recordemos, chicos, que la geodinámica externa es la encargada de modelar la corteza terrestre, ¿no? Si la geodinámica interna construía corteza terrestre, la externa la va a modificar, ¿bien? Por diferentes agentes, ¿no? Como el sol y los agentes climáticos, ¿bien? Entre otros. Bien, chicos, entonces recordemos un poco qué era la edafogénesis. Cuando hablamos de edafogénesis, chicos, a ver un segundo, bien, acá está. Cuando hablamos de edafogénesis, estamos hablando del proceso por el cual se va a construir nuevo suelo, se va a generar nuevo suelo, ¿no? A partir de que se construye el nuevo suelo o se genera el nuevo suelo a partir de la destrucción de las rocas. Ya esta destrucción de las rocas las llamamos meteorización. Bien, esta meteorización es la desintegración o destrucción de las rocas. A esta meteorización también la podemos llamar como intemperismo o denudación. Esta meteorización, chicos, se produce por acción del clima y se da de dos tipos, la meteorización mecánica o física y la meteorización química. Precisamente la pregunta número 1 nos dice cuál es la diferencia entre meteorización física y química. Bien, a ver, recordemos un poco, chicos. La meteorización mecánica o física es la destrucción de las rocas por medio de los agentes climáticos. Por ejemplo, el sol, la temperatura. ¿La temperatura de qué manera destruye la roca? Muy bien. Cuando la temperatura sube, la roca, como cualquier otro cuerpo, tiende a dilatarse, se dilata. Y al bajar la temperatura, la roca se contrae. Entonces, ese proceso de dilatación y contracción constantemente termina fracturando la roca. Luego también tenemos por otro agente climático como el agua, la meteorización mecánica. ¿Cómo se da? Cuando se dan las precipitaciones o lluvias, el agua va a entrar por los poros de la roca. Cuando las temperaturas descienden a bajo cero, estamos hablando en lugares donde las temperaturas son muy bajas, esa agua se va a transformar en hielo dentro de la roca y el hielo va a generar presión, lo cual va a terminar fracturando la roca. Bien, entonces esa es la meteorización mecánica. Entonces, la meteorización física, chicos, se produce por acción del clima. Ahí hay una de las características. Luego nos dice meteorización química. La meteorización química, chicos, pues, también se genera por los agentes químicos que van a modificar la estructura de la roca, como la carbonatación, que es cuando el agua empieza a disolver las rocas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en las cuevas, cuando se forman las estalactitas y estalagmitas. El agua, como agente de disolvente, empieza a disolver las rocas, ¿no? En un proceso muy lento, generando la carbonatación. Tenemos la oxidación, cuando la roca contiene el hierro, cuando hay mineral de hierro dentro de la roca, ese hierro se va a ir oxidando y degradando, destruyendo la roca, ¿no? Entonces podemos decir que la meteorización química, las rocas se destruyen porque cambian sus propiedades químicas, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos la respuesta. La meteorización física se produce por acción del clima y la meteorización química, la roca se destruye porque cambia sus propiedades químicas, ¿bien? Esa sería la respuesta a la pregunta número 1. Bien, chicos. De igual manera, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, menciona dos tipos de erosión causadas por acción del agua. Bien, si habíamos hablado que la geodinámica externa se da por agentes de la meteorización, ¿no? La edofonesis, lo que es la meteorización, pero también hay otro proceso que es el proceso de erosión. Bien, acá tenemos lo que es el proceso de erosión, que también se va a encargar de destruir la corteza y modificarla.
¿Qué es la erosión, chicos? Recordemos un poco, es el desgaste de la superficie de la corteza terrestre debido al movimiento de diferentes materiales, ¿no? Este proceso implica transporte o acarreo y depósito y sedimentación de materiales, o sea, se va a acarrear materiales, ¿no? Y se va a dar por acción, se va a dar por acción de los agentes de la erosión, tales como el viento, el mar, las lluvias, la gravedad, etc. O sea, los agentes erosivos son variados. Tenemos el viento, el mar, las lluvias, la gravedad, el hielo, el agua, etc., ¿no? Entonces, a la pregunta número 2 nos dice dos tipos de erosión causados por el agua. Bien, entonces tenemos erosiones marinas, fluviales, glaciales, pluviales, eólicas y kársticas. La primera, erosión marítima, es causada por el mar, como su nombre lo dice. Erosión fluvial causada por los ríos, la erosión causada por los ríos. Erosión glaciar, como su nombre lo dice, es la erosión causada por los hielos, ¿no? Erosión pluvial, la erosión pluvial hace referencia a la erosión causada por la lluvia. La erosión eólica también hace referencia a la erosión causada por el viento. Y la erosión kárstica hace referencia a la erosión causada por las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, la pregunta nos hace referencia a la erosión marina, la que estamos viendo en imagen, erosión marina, ¿bien? ¿Qué nos dice? Menciona dos tipos de erosión causados por acción marina o acción del agua. Tenemos, por ejemplo, la erosión causada por el agua. Tenemos lo que son los acantilados. Es una erosión causada por el agua, ¿no? Tenemos los acantilados. Y tenemos también acá, por ejemplo, los pongos. Los pongos es otra erosión causada por el agua, ¿no? La primera es causada por el agua de los mares y la segunda es causada por el agua de los ríos, ¿bien? Entonces, esos son dos ejemplos de erosión causados por el agua. Muy bien, chicos. A la pregunta 3, chicos, a la pregunta 3 nos está diciendo, menciona 3 ejemplos de relieves formados por erosión marina. O sea, ahora hablamos de la erosión marina. Nos dice que tenemos que mencionar 3 tipos de relieves causados por esta erosión. Y miren, acá, chicos, en la imagen tenemos justo 3 tipos de erosión, los 3 tipos de erosión causados por el mar. Primero, tenemos acá, este tipo de geoforma se le denomina acantilado. Esa es una erosión causada por el mar, ¿no? Este es un acantilado. Bien, el primer ejemplo, tenemos el acantilado. El segundo ejemplo, miren, acá tenemos el segundo ejemplo de la erosión marina. Este es el arco marino o arcos marinos, ¿no? Este tipo de forma también es generada por la erosión marina, el arco marino, ¿bien? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de erosión marina. Y acá tenemos el tercer ejemplo de erosión marina, que es las cuevas marinas, ¿no? Que son causadas también por erosión del movimiento de las aguas. Las cuevas marinas. Bien, acá tenemos los 3 ejemplos. Tenemos una cueva marina, tenemos un arco y tenemos un acantilado. Bien, ahí tenemos los 3 ejemplos de erosión marina. Bien, chicos. Ahora, en la pregunta número 4 nos muestra una imagen de una roca, ¿no? Y nos dice qué tipo de erosión prima en el siguiente relieve. Vemos un pedazo de una roca que está siendo desgastada al parecer por acción del viento, ¿no? Y que lleva, el viento parece que lleva partículas de piedritas o arena, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de erosión es esa? Bien, ese tipo de erosión, donde estamos viendo similar a la foto acá, ¿no? Una roca que está siendo desgastada, ese tipo de erosión es la erosión eólica, ¿no? La erosión eólica, que se da por el movimiento de los vientos. Los vientos llevan partículas como arenas o piedrecillas muy menudas, la cual con el pasar de los milenios, va a empezar a erosionar la roca, ¿no? Y generar diferentes relieves, como el caso de acá, que estamos viendo en la foto, que es un bosque de piedras. Bien, entonces ahí tenemos el bosque de piedras que es generado por la erosión eólica. Bien, chicos, entonces ahí es la respuesta en la 4 es erosión eólica. Muy bien.
Vamos por la pregunta número 5. La pregunta 5, chicos, nos dice, menciona dos tipos de desiertos de la costa peruana. Ah, muy bien. La pregunta 5 nos está haciendo referencia a la geomorfología de la costa. Geomorfología de la costa. A eso nos está haciendo referencia. Bien, vamos a buscar la geomorfología de la costa. Bien. Muy bien. Acá tenemos lo que es la geomorfología de la costa. A ver, en un segundo. Vamos a retroceder las diapositivas. Bien, acá tenemos geomorfología de las costas. Bien. Muy bien, chicos. Nos está diciendo, menciona dos ejemplos de desiertos de la costa peruana. Bien, cuando hablamos de la geomorfología de la costa, estamos hablando, si recordamos un poco, de esa franja muy delgada que es nuestra costa peruana, ¿no? Que va desde Tumbes hasta Tacna, ¿bien? Entonces se caracteriza porque es una franja muy delgada, ¿no? La cual tiene algunas características que son llana y ondulada, y está atravesada por muchos desiertos, ¿no? Está atravesada por desiertos y también por 53 valles. Está atravesada por 53 valles. O sea, hay 53 ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Bien. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, lo acabo de mencionar, ¿no? Atravesadas por 53 ríos, alberga más del 50% de la población nacional, ¿no? Recorre 11 regiones políticas del Perú, de norte a sur, bien, y tiene una altitud que va de los 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar, y está dividida en tres sectores, ¿no? Costa norte, costa centro y costa sur, bien. Ahora, las principales geoformas, tenemos los que son los valles costeros, ¿no? Que son zonas que se caracterizan porque ahí se asientan las poblaciones y también porque son zonas agrícolas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los principales, el Valle de Chira en Piura, Jequetepeque, La Libertad, Rima, que es el más poblado, donde se asienta nuestra ciudad, Lima, y Majes en Arequipa. Luego nos dice, tenemos lo que son las pampas, que se caracterizan porque son zonas llanas, ¿no? Con gran potencial agrícola y que solo requiere de proyectos de irrigación. Entre las pampas más importantes tenemos a Olmos, la más extensa, que se encuentra en Lambayeque, Virú y Chao, que se encuentran en La Libertad, Cañete en Lima y La Joya en Arequipa. Luego tenemos los tablazos, que son áreas que están en proceso de levantamiento, ¿no? Están en un lento proceso de levantamiento a razón de 25 centímetros por cada 100 años. Y estos tablazos se caracterizan porque son ricos en depósitos de petróleo, ¿no? Los tablazos que tenemos son Zorritos en Tumbes, Máncora, Lobitos y Negritos en Piura, ¿no? Luego tenemos las depresiones, que son geoformas que están en proceso de hundimiento, ¿no? Bajo el nivel del mar. Y se caracterizan porque son ricas en depósitos de fosfatos y sales, ¿no? Las depresiones más importantes tenemos Bayobar, que es la más baja, se encuentra en Piura, Cañamac en Lambayeque, Salinas, la que estamos viendo en la foto, en Lima, y Otuma en Ica, ¿no? Y acá va la pregunta, la respuesta a la pregunta número 5, que nos decía, menciona dos ejemplos de desierto de la costa peruana. Muy bien, sabemos que los desiertos son regiones áridas y cubiertas de arenas con escasa o nula vegetación y con casi nada de precipitaciones, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, dos ejemplos de desiertos. Tenemos, por ejemplo, el desierto de Sechura, el más extenso que se encuentra en Piura, el desierto de Ancón en Lima y el desierto de Nazca en Ica, ¿no? Entonces, ahí solo nos pide dos ejemplos. Pueden poner Sechura y Nazca o Sechura Piura, ¿no? Depende, o Sechura y Ancón, ¿no? Depende de ustedes. Bien, ahí está la respuesta a la pregunta número 5. La pregunta número 6, chicos, la pregunta número 6 tiene que ver también con este mismo tema de la geomorfología de la costa, ¿no? Dice, ¿cómo se llama la pampa más extensa y dónde se ubica? Bien, justo hace un momento habíamos hablado de las pampas, ¿no? Hace un momento hablamos de las pampas. Bien, acá tenemos.
La pampa más extensa, ya habíamos hablado de las pampas, es la pampa de Olmos y se encuentra en Lambayeque, ¿no? Se ubica en Lambayeque. Bien, muy bien. La pregunta 7 nos hace referencia a otro relieve de la costa, ¿no? De la geomorfología de la costa. Bien, la pregunta 7 nos está haciendo referencia a lo que son los esteros. Bien, los esteros. Dice, es el único estero en el Perú y se ubica en Tumbes. Bien, hay que recordar, chicos, que los esteros son zonas donde confluyen el río, donde se da la confluencia entre el río y el mar, o sea, las zonas donde se unen el río y el mar. Y acá se mezclan las aguas dulces con las saladas, ¿no? Entonces nos dice, el único estero en el Perú se ubica en Tumbes, correcto. El único estero se ubica en el departamento de Tumbes, en nuestro territorio. ¿Y cómo se llama ese estero? Se llama Manglares de Tumbes. Esa es la respuesta a la pregunta 7. Manglares de Tumbes. Bien. La pregunta número 8, chicos, la pregunta número 8 también hace referencia a lo que es geomorfología de la costa, ¿bien? La pregunta 8 nos dice, ¿cómo se llama la loma más extensa de la costa peruana? Recordemos, chicos, que las lomas son colinas adyacentes al mar, que reverdecen en época de invierno, ¿no? Por acción de las neblinas. Ahora, tenemos las principales lomas, tenemos por ejemplo la de La Chay, que es una de las más conocidas, que se encuentra en Lima, Amancaes, que se encuentra también en Lima, Lúcumo, que también se encuentra en Lima, pero la más extensa es la loma de Antiquipa. La loma de Antiquipa, que es la más extensa, se encuentra en el departamento de Arequipa, ¿bien? Esa sería la respuesta a la pregunta número 8. Bien, chicos. Muy bien, chicos. Nos quedamos acá en esta pregunta. Nos reencontramos en unos minutos en la asesoría para continuar. Bien.